Caso Monsalve, donde hay muchas novedades el día de hoy. Sí, muchas informaciones el día de hoy. Vamos a comenzar precisamente con el caso Monsalve porque hoy se acaba el plazo para que su defensa presente la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva. Vamos a tomar contacto con Max Frick para que nos actualice esta información. Max. Hola, Max. Hola, ¿cómo están, Pati y Roberto? Muy buenas tardes. Sí, tenemos conocimiento de que los abogados defensores de Manuel Monsalve ya habrían presentado este recurso de apelación de forma digital. Esto se ingresa al Tribunal de Garantía y es posteriormente el séptimo Tribunal de Garantía de Santiago el que debe remitir ese antecedente a la Corte de Apelaciones, quien probablemente va a agendar en alguna de sus salas esta apelación que se va a dar seguramente los próximos días. Pero hay información relevante con respecto a la seguridad de Manuel Monsalve, Pati y Roberto. Información que se ha dado desde la Fiscalía Regional de O'Higgins, en donde el fiscal regional informó de que habría una segunda causa que ellos estarían indagando de amenazas en contra de Manuel Monsalve, independiente de la primera, que supuestamente motivó su traslado, pero ahora tenemos conocimiento de que aparentemente a través de Gendarmería se habría oficiado a la Subsecretaría de Justicia de que existiría un plan para haber atentado contra la vida de Manuel Monsalve en ese penal de Rancagua. Por lo tanto, eso habría gatillado finalmente el traslado hasta la cárcel, el anexo Capitán Llaver, ubicado acá en el centro de Santiago. Un operativo que se realizó durante el fin de semana y en el cual varios carros de Gendarmería hicieron el traslado, unos con Manuel Monsalve, otros realizando la cobertura para evitar que se produjera cualquier incidente en el transcurso desde la región de O'Higgins hasta acá, hasta la región metropolitana. Información de último minuto que hemos podido confirmar y que tiene que ver con esta indagatoria que habría iniciado la Fiscalía de O'Higgins con respecto a un supuesto plan para atentar contra la vida de Manuel Monsalve. Todo esto en el contexto de la visita que recibió hoy el ex subsecretario de Interior de una de sus abogadas, que es María Inés Horvitz, quien declinó a referirse a cualquier detalle vinculado a la causa, a la investigación penal, porque dijo que eso va a estar en vocería del abogado Lino Dizzi, pero sí entregó algunos antecedentes relevantes, que era, por ejemplo, que tenían plazo hasta hoy día para presentar la apelación. Dijo que para ella había sido una situación también desafortunada el hecho de haber comparado el caso de Manuel Monsalve con Katy Barriga. Escuchemos lo que dijo la abogada con respecto a esta situación que está viviendo Manuel Monsalve con ya prácticamente una semana en prisión preventiva, esta medida cautelar que fue decretada por el séptimo Tribunal de Garantía en base a el peligro que constituye Manuel Monsalve para la seguridad de la sociedad. Ese fue el argumento que entregó el tribunal y ese va a ser probablemente el que va a tener que discutir la defensa en la Corte de Apelaciones si quiere revocar esta medida cautelar. Escuchemos lo que dijo la abogada María Inés Horvitz durante esta mañana. María Inés, ¿estás satisfecha con este traslado? Sí. ¿Mejor? ¿Y eso podría evitar una apelación a la prisión preventiva? No les voy a contestar eso. No. Obviamente que es mejor que esté acá que esté en Rancagua. En su casa Eso también. es como medio obvio, ¿no? No, claro, pero de que en su casa estaría mejor. Obvio que sí. Ay, por favor, ¿me pueden entender que somos 3 abogados y tenemos ciertos compromisos? ¿Ok? Entonces, no puedo traicionar esos compromisos. Pero ¿cuál es el compromiso de guardar silencio? Exacto, de no hablar con la prensa. ¿Ninguno de los tres? Solamente hay uno que puede hablar. Lino Dizzi. Y ese compromiso lo asumieron ustedes con Manuel Monsalve. Exacto. O sea, él es el vocero, digamos, de los abogados. Él es el que está autorizado para hablar. ¿Y fue por sus dichos fuera del Centro de Justicia, María Inés, que le pidieron que a lo mejor usted, al momento de ser bien sincera, no hablara? Cuando usted dice que podía estar como Katy Barriga en un arresto en la casa. Eso fue un error. Fue un error, ¿sí? Sí. Max, y la gran duda es por qué se espera hasta última hora justamente para hacer la apelación. Obviamente la intención de la defensa es poder lograr la libertad de Manuel Monsalve mientras dure la investigación. Ya lograron un importante triunfo al poder trasladar al ex subsecretario a Capitán Llaver, un recinto mucho más seguro para él y mucho más cómodo, pero hoy vencía el plazo justamente para presentar esta apelación y teníamos la duda si finalmente lo iban a hacer. Una apelación que tenga fundamentos o no, es evidente que el ex subsecretario quería presentar porque su intención es poder pasar los días de la investigación al menos con arresto domiciliario. Lo que dice la defensa, y lo he reiterado en todas las declaraciones, Roberto, es que
para ellos la medida cautelar de prisión preventiva es injustificada. Ellos creen que el antecedente que esgrimió el tribunal, que es el peligro para la seguridad de la sociedad, que tiene que ver con varios aspectos, con la pena que arriesga, con los delitos asociados, con la gravedad de los delitos, con la reiteración de delitos, porque hay que recordar que son dos los que formalizó la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que es esta violación consumada y un abuso sexual. Bueno, todos esos méritos tuvo el juez de garantía Mario Cayul, junto con la perspectiva de género e incluso una convención internacional de protección a la mujer. Todo eso argumentó para poder determinar que Manuel Monsalve sí constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, y descartó las otras dos esgrimentes que había invocado la Fiscalía, que uno era seguridad para la víctima y para el éxito de la investigación. Entonces, lo que uno supone es que esta carpeta investigativa muy extensa, de más de 150.000 páginas, que contenía gran cantidad de archivos de videos, cámaras de seguridad, testimonios, peritajes, no pudo ser revisada en su integridad por los abogados. Lo dijeron varias veces, incluso cuando se reanudó la audiencia tras este receso de 4 días. Entonces, tal vez en estos días estuvieron terminando de revisar aspectos que no habían podido ver en la carpeta investigativa y que para ellos pueden tener algún asidero en alguna estrategia de revocar esta medida cautelar ya en esta instancia, que es la Corte de Apelaciones. Puede ser que se hayan tomado el tiempo para revisar bien la carpeta, detalles que no habían tenido, y ocupan el último día de plazo para presentar este recurso y de esta forma tener en cuenta que hay aspectos que seguramente para ellos eran tremendamente relevantes y que no habían podido ver en la carpeta que elaboró el Ministerio Público. Pero también hay que considerar que hay hechos que son gravísimos que están siendo imputados, y el juez de garantía, de cierta manera, esgrimió cuáles eran las necesidades de cautela, por qué se estaba entregando esta necesidad de cautela que había solicitado el Ministerio Público. Entonces, va a ser una difícil tarea la que tienen los abogados defensores de Manuel Monsalve de poder revocar esta medida cautelar y que le otorguen la que él solicita, que en este caso es el arresto domiciliario. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado Lino Dizzi el día de ayer cuando trajo algunas vestimentas a Manuel Monsalve hasta acá, hasta el anexo Capitán Yever, en donde se encuentra recluido el ex subsecretario cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva. Planteamos desde el principio que el tema de la seguridad era una cuestión que nos preocupaba y bueno, efectivamente eso se concretó en hechos que lamentablemente nosotros anunciamos en la audiencia, así que creemos que el traslado, si bien no soluciona el problema, es una respuesta de Gendarmería que en parte podría dar solución al tema de seguridad, sin por supuesto completarlos completamente, porque si bien Capitán Yever es un penal de ciertas características, lo cierto es que por cuestiones técnicas tampoco cumple con la segregación necesaria. Entonces, bueno, eso lo haremos saber a propósito de los recursos que hemos presentado, y eso es todo lo que les voy a comentar. ¿En qué consistió la segunda amenaza de la que fue víctima su defendido, abogado? ¿En qué va a consistir la estrategia de la defensa en la apelación que se va a hacer próximamente a la Corte de Apelaciones? Como les he dicho, siempre la estrategia, las cuestiones que vamos a hacer como defensa, las vamos a presentar en tribunal, no las vamos a comentar por la prensa.